Muy buenas a todos. En esta cuarta parte de la chaqueta empezamos a coser la cremallera central, ¿de acuerdo? Si habéis conseguido coser los bolsillos, esta parte es mucho más fácil. Necesitaréis siempre una cremallera inyectable o de chaqueta, ¿de acuerdo? La diferencia entre la cremallera del bolsillo y la del delantero es que la del centro delantero se desmonta, la abre y podemos colarnos. La del bolsillo no se separa. Así que cuando vayáis a comprarlo, tenedlo en cuenta. Es una cremallera para chaqueta o una cremallera inyectable. Súper fácil de colocar, ¿de acuerdo? Perdón. Separamos la cremallera en dos partes. La abrimos. Perfecto. Y el final de la cremallera va a ras del piquete del bajo. Si no habéis marcado los piquetes en el bajo, no pasa nada. Recordemos la costura que hemos dado. Eran 3 centímetros a los bajos. Cogéis el metro. Desde el bajo hacia arriba 3 centímetros, dais un cortecito de medio centímetro y la posicionáis el final de la cremallera a ras del piquete. ¿De acuerdo? Truco para coser cremalleras y que no se desboque una parte para la otra. Coserlas en la misma dirección. Quiero decir que si la primera parte de la cremallera coséis del bajo hacia arriba, la otra parte os aconsejo que la hagáis igual, desde el bajo hacia arriba. Así la tela cederá de la misma forma y no tendréis que descoser. Podéis pasar una basta y sujetarla. Podéis poner agujas. Yo la verdad que no pongo nada de nada. Así que cambiamos nuestra pata de máquina a la pata de cremallera, posicionamos nuestra aguja junto a los dientes y nos ponemos a coser. Sin problema. Si hay piquetes, no hay problema. No hay que medir absolutamente nada. Yo os lo pongo a cámara rápida porque aquí no hay misterio. Aunque se está rayando un poco la grabación porque sale mi brazo. Cuando hayamos cosido la primera parte, os aconsejo que coloquéis la cremallera en la otra parte. La cerréis y comprobéis que os vaya a caer en el mismo sitio. Pero ya os digo, cogemos el final de la cremallera, lo posicionamos sobre el piquete del bajo y cosemos. Os recuerdo que tengáis cuidado en no romper agujas. No os fiéis con la pata de cremallera. Y aunque sea una guía que está preparada para eso, no es de fiar, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que la parte que no tiene cursor no la pongáis del revés, ¿de acuerdo? Porque a mí me ha pasado ponerla al revés y que no sirva. Yo la coloco, confirmo de que está en la parte que toca y la colocamos como la última vez. El derecho del tejido hacia arriba, la cremallera hacia abajo, la veta de la cremallera a ras del canto de la tela, la parte de abajo de la cremallera sobre el piquete y a coser, ¿vale? Ahí tenéis el piquete, ahí tenéis el final de la cremallera. A coser se ha dicho, sin pensar. La verdad que como mi tejido era punto, se me desbocó. Cuando se me desbocó, me descuadró el cuadro. Tuve que descoser y aplomar cuadros con agujas, ¿de acuerdo? Nada, con una vez que descosí, perfecto, pero como era punto, cedió. Y al ceder se me descuadró el dibujo. No puedo llevar el descuadre del dibujo justo en el centro de la prenda porque sería un error de calidad brutal. Pero no hay problema si no tenéis ningún dibujo que encarar. Como estáis viendo, derecho de la tela hacia arriba, la veta de la cremallera hacia abajo y la veta en el canto de la tela.
No hay más misterio que para una cremallera. Y mucho menos para una inyectable que trabajamos en separado y es súper cómodo. Cuando ya hayamos cuadrado la cremallera y nos cuadre bien la prenda, si hemos cortado bien, nos tiene que cerrar y quedar perfecta, ¿de acuerdo? No nos puede sobrar bajo ni nos puede descuadrar el escote. Cuando lo tengamos eso listo, nos vamos a coser los hombros. Ya hemos pasado lo peor de toda esta prenda, ¿de acuerdo? Ya no hay nada más complicado. Las cremalleras son un sufrimiento, pero ya las tenemos y ahora a partir de ahora solo es coser, cerrar y ya está. A mí, como la cremallera inyectable tiene unos dientes gruesos, se me escapaba de la pata. Ya tuve problemas con los bolsillos y aquí los he vuelto a tener. Tuve que estirar la tela, domarla hacia donde yo quería, trabajar con las dos manos, estirando por delante y por detrás. Porque la idea de la cremallera es que la aguja esté lo más cerca de los dientes posible para que no se vea la veta por debajo, ¿vale? Pero hay un límite, sobre todo con máquinas caseras, ¿de acuerdo? Tenemos la cremallera colocada y ahora lo que vamos a hacer es coger el hombro del delantero y coger nuestra pieza de espalda, encarar derecho con derecho y coser hombro izquierdo delantero a hombro izquierdo trasero a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Vamos a coser a 1 centímetro porque es la costura que dimos al patrón. Así que cambiamos nuestra pata de cremallera, ponemos la pata normal y nos ponemos a coser hombro izquierdo contra hombro izquierdo a 1 centímetro, que en mi caso es a ras de la pata. ¿No sabéis coser a 1 centímetro? Poneros marcas. Vuestra placa de agujas, que es la base metalizada que veis, siempre tiene unos números. Un 10, un 20, un 30. 10. El 10 son 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro. Aguantáis la tela a los 10 milímetros y estáis siempre cosiendo a 1. ¿Que no os lo veis claro? Coged un trozo de celo o un trozo de esparadrapo, cogéis el metro y desde la aguja hacia la derecha de la máquina marcáis 1 centímetro. Ya tengo cosido el primer hombro. Coso el segundo hombro y siempre repito la misma operación. Remato las esquinas, los cantos de la tela con un zigzag, ¿de acuerdo? Vamos a darle el acabado más decente que podamos, ¿de acuerdo? No tenemos por qué forrar siempre la prenda. Con un buen zigzag, la prenda también queda muy bien acabada, ¿de acuerdo? El zigzag o la puntada de remallado es una puntada que parecen unas L's un poco torcidas, ¿de acuerdo? También investigad vuestra máquina, dadle caña. Tenéis un montón de puntadas, o por lo menos tenéis unas cuantas. Yo tengo un par, mi máquina es baratita y tiene la puntada de remallado. Pero vamos a acabar siempre la prenda con calidad. No nos vamos a poner a forrar una prenda de calle, sport, si no hay necesidad, ¿de acuerdo? Dejaremos los forros para otro tipo de prendas. Ya he cosido los dos hombros y ya me pongo a hacer mi zigzag, ¿de acuerdo? Siempre al canto, un zigzag estrechito, no muy alto, que quede cuco y controlando siempre para que nos acabe siempre en el canto de la tela. No hagamos el zigzag a la otra punta del tejido, porque si no, no tiene lógica. Con los hombros unidos vamos a colocar ya nuestras mangas y yo utilizo solo 3 agujas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis mi sisa, ahí está la sisa delantera y la sisa espalda y yo cojo mi manga y encaro derecho con derecho, muy fácil, la punta de la manga en la punta de la sisa. Compruebo antes de coser de que la manga me va a encajar, aunque haya hecho el patrón y sé que me va a encajar, comprobamos
Si os sobrara manga, deberíamos recuperarla. Deberíamos de hacer un embebido que yo lo odio personalmente. Es muy pesado tener que recuperar una manga. Si nos falta manga, tenemos un gran problema porque hemos hecho un patrón. Debería de estar comprobado como os enseñé. Pues desde la esquina de final de sisa, cogemos nuestra manga, aplomamos y ahí directos a coser. A ver, yo coso directamente, sé controlar la tela. Pero si no, fácil. Ponéis una aguja en el inicio de la sisa, una aguja en el otro inicio de la sisa espalda, ¿de acuerdo? O sea, una en el inicio de la sisa delantera, otra aguja en el inicio sisa espalda y otra en el centro de la manga y de la sisa, que coincidirá el centro de la manga con la costura de hombro. Con esas 3 agujas yo coloco la manga. A mí me gusta, ya digo, controlar la tela. Es como me enseñaron, y cuando tengo la tela cogida, por ejemplo, cuando me han traído para hacer arreglos o algo que me la traen con bastas ya hechas, no sé coser. Veo a la tela atrapada, yo las necesito con movimiento para poder ir ajustándolas conforme voy cosiendo y no sé coser. Si tú necesitas echarte una basta, perfecto, te la echas a 1 centímetro y adelante. Ahí voy a acabar de coser la primera manga, ¿de acuerdo? Como voy un poco rápido, la mesa tiembla y la cámara tiembla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es por culpa de la vibración de la máquina. Cogemos la segunda manga y hacemos la misma jugada. Unimos el final de copa de la manga a la sisa del delantero, ajustamos esquina con esquina, bajamos el prensatelas y con el prensatelas bajado colocamos todo nuestro montón de tejido y nos ponemos a coser, ¿de acuerdo? Ya veis como yo controlo un tejido con la izquierda y otro con la derecha y voy llevándolo por la curva de la manga. No es complicado, es solo practicar la costura, es mucho coser y descoser, sinceramente. Es ensayo y error, prueba, error, hasta que vas cogiéndote a tu forma de coser, ¿de acuerdo? Las cosas se pueden coser de 1000 maneras. Una cosa que no he dicho es que la costura del hombro, cuando pasemos por encima de la manga, lo ideal sería que tuvierais controlado en tumbarla hacia la espalda. ¿Por qué? Porque si hace bulto, mejor que el bulto que haga la costura se quede en la espalda nuestra que en el delantero y se vea cuando vayamos de cara. Eso es cargar la costura hacia la espalda, que os despistáis y lo habéis dejado hacia adelante, pues mira, no pasa nada. Pero bueno, manías mías, yo siempre la cargo hacia la espalda. Ya he cosido mis 2 copas de manga. Y ahora lo único que me queda es coger la prenda y cerrar lateral, ¿de acuerdo? Siempre coseremos y cerraremos la prenda de la misma manera, empezando por la manga y acabando por el bajo. Bueno, antes que nada, repito, zigzag a la costura, ¿de acuerdo? Soy muy pesado. Zigzag a la costura. Siempre la dejo lo mejor aseada posible y soy muy pesado con esto. La prenda tiene que estar bien aseada por dentro y si tiene que haber un zigzag mínimo, pues lo va a ver. Mientras hago el zigzag os explico. Siempre cerraremos empezando por el puño de la manga y directamente pasando de manga a la sisa y al lateral de la prenda. ¿Por qué? Porque si hay un descuadre, mejor que el descuadre se vaya al bajo
y luego con las tijeras podremos afinar ese bajo, igualarlo y no habrá pasado nada. En cambio, si el descuadre nos lo llevamos al revés, al puño de la manga, lo más normal es que la manga se tuerza, se nos regire y que no nos siente bien. Por eso, al final, si hay algún problema, siempre tienes que buscar la solución para que el problema sea menor. En este caso, si hay un descuadre, nos lo llevamos siempre al bajo, nunca a la manga, ¿vale? Es el mal menor. En este caso yo no tenía ningún descuadre, me encajaban hasta las costuras de la sisa, ¿de acuerdo? Si habéis hecho bien el patrón y habéis cortado bien, ya habéis hecho 1 centímetro, ya os digo yo que os cae todo a la primera, ¿de acuerdo? No nos descuadra nada. Por eso es tan importante echarnos nuestro tiempo en sacar un patrón, en sacar las costuras, en marcar piquetes, en aplomar bien los patrones en la tela, cortar con calma. Cuanto más tiempo inviertas en todo el proceso anterior, cuando llegas a la hora de confección, lo único que tienes es que coser. Coser y ya está, y olvidarte de más. Ya bastante complicado es el tema cremalleras como para tener que estar midiendo a que nos caiga la cremallera en su lugar. Ya es bastante complicado tener que controlar la curva de la manga y de la sisa, que son dos curvas encontradas, o sea, no es la misma curva, una va hacia la izquierda y otra va hacia la derecha, como para tener que estar cuadrando la manga porque hay más manga que sisa o falta manga, ¿de acuerdo? Por eso todo el proceso anterior siempre nos servirá, nos ayudará. Y ahí me veis ya cosiendo lateral. Empiezo por el puño de la manga, encaro los piquetes de la manga y me pongo a coser otra vez a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Como yo di 1 centímetro de costura, adelante. Ahí me he dado cuenta de que no había cambiado la puntada y que estaba cosiendo en zigzag. Así que nada, corto y cambio. Ahí tuve un problema con la canilla. Se me había salido el hilo y no me estaba cosiendo nada bien. Pero nada, a veces se escapa el hilo, o se acaba la canilla, o se rompe la aguja, o se te acaba el hilo superior, o no lo has pasado por el tensor. A ver, errores 1000. ¿De acuerdo? Trabajar con una máquina, coser no es fácil. Por más que parezca fácil, no es fácil. La gente cree que es muy fácil, pero la verdad que es un trabajo bastante técnico. Y no todo, y es una profesión bastante despreciada, pero bueno, cuando la gente se pone a coser, la gente que no sabe a coser, se pone a coser y se da cuenta del mogollón de trabajo que es, lo que le sorprende es que la ropa sea tan barata, yo siempre lo explico. No es lo mismo que cosa una prenda un español que la cosa un chino o un indio, ¿de acuerdo? Lo malo es que todos cosemos igual, la diferencia siempre es el sueldo que cobra la persona, ¿de acuerdo? Porque al final la costura está normalizada internacionalmente, quiero decir, nadie inventa nada. Un chino y un español cosen igual, de la misma manera y con los mismos materiales, y la diferencia siempre será la calidad, ¿de acuerdo? Porque claro, si vas a comprar a granel, el chino no se va a parar en control de calidad, o sea que si te envía prendas todas con un boquete, te las vas a tragar con su boquete. Si eso lo hace un español, el español se traga, el productor español se va a tragar ese problema y te lo va a arreglar. Pero al final cosemos todos igual, o sea, escoger un trozo de tela, controlarlo en la máquina y chimpum catapum. Pero bueno, ya he cosido mi lateral y vuelvo a repetir. Coso laterales, zigzag a la costura, ¿de acuerdo? Nunca me cansaré del zigzag. Ahí estoy otra vez encarando los bajos de la manga, me pongo a coser a 1 centímetro. Como he cortado y he patroneado bien, me encajan las costuras de las sisas, ¿de acuerdo? La costura de la sisa debe de encajar, ¿de acuerdo? A mí me encajó perfectamente. No puede quedarte una costura de la sisa aquí y la otra 2 dedos más para abajo.
Ahí habría algo extraño. Y otra cosita es, bueno, como cosemos siempre de manga hacia arriba, la costura de la sisa siempre tumbará hacia abajo. Y eso es lo que tenéis que hacer, que quede tumbada siempre hacia la parte del cuerpo, nunca que tumbe hacia la manga. Otra vez por lo mismo, por los bultos. Y ya tendríamos nuestra prenda cerrada. Lo siguiente va a ser patronear una capucha y coser la capucha, ¿de acuerdo? Porque yo sí que tengo tejido y la voy a hacer. Me gusta cómo quedará una capucha en este tipo de prenda, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya ayudado. Si tenéis algún problema me escribís. Y nada, hasta la próxima parte. Hasta luego.